Continuaré mi comentario del libro de Eric Michaud, La estética nazi, un arte de la eternidad. Me había quedado en la primera parte, justo en el momento en el que empezaba a comentar las consideraciones de Eric Michaud en torno a la eugenesia y la criba racial que realizaron los nazis. En la página 206, que es por donde dejé el comentario de este libro, nos habla de cómo en el año 1935 el doctor Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, publica simultáneamente en París, Nueva York y Londres el libro El hombre ese desconocido, un libro que tuvo un éxito enorme. Carrel, emigrado a los Estados Unidos, era un médico que preconizaba lo que él llamaba la restauración del hombre siguiendo las reglas de la naturaleza. Para él, como para Walter Darré, la existencia de las clases sociales no era ni el efecto del azar ni de las convenciones sociales, sino que tenía una base biológica profunda. Así él hablaba de clases biológicas y subrayaba la inutilidad de nuestros esfuerzos por mejorar a los individuos que él llamaba de mala calidad. Vale mucho más, decía, hacer crecer los que son de buena calidad. Los pueblos modernos, agregaba, pueden salvarse por el desarrollo de los fuertes, no por la protección de los débiles. Así el doctor Carrel convocaba a la construcción de la élite por medio de un eugenismo voluntario, el único que podía determinar lo que él llamaba una aristocracia hereditaria. Por primera vez en la historia del mundo, pensaba el doctor Carrel, una civilización llegada al comienzo de su decadencia puede discernir las causas de su mal. Bueno, sin duda aquí se encuentran esas ideas nazis y hitlerianas que llevaron al establecimiento de criterios raciales eugenésicos y sobre todo esa necesidad de lo que llamaban la fabricación del hombre nuevo. Esa fabricación del hombre nuevo que es algo que también se va a realizar no solamente en la Alemania nacionalsocialista, sino también en los Estados Unidos. Habría que recordar que en los Estados Unidos se inició todo un programa de esterilización y los criminales y los inadaptados norteamericanos fueron sometidos a esta criba social, a este control genético y preconizando o sosteniendo la idea de la esterilización legal que preconizaba el doctor Carrel, lo fueron aplicando tanto a los criminales cuanto a los enfermos mentales y esto entró en vigor en Indiana, en Estados Unidos, en el año 1907. A fines de los años 20, estas técnicas eran aplicadas en 28 estados norteamericanos y también en algunas de las provincias de Canadá y se efectuaron, por ejemplo, en aquel momento 15.000 esterilizaciones antes de 1930 y más de 30.000 hasta 1939. En Europa, por ejemplo en Suiza en 1928 y en Dinamarca y en 1923 se iniciaron también estas técnicas de esterilización, después en Alemania a partir de 1933, también en Noruega en 1934 y en el 35 en Suecia y en Finlandia. En la Alemania nazi, las primeras medidas que debían llevar a la realización de la fase negativa del programa eugenista fueron tomadas el 2 de junio de 1933. Wilhelm Frick, ministro de Interior, anunció la creación de un comité de expertos para la cuestión de la población y para la determinación de la política racial. Y de ahí surge la ley llamada de esterilización del 14 de julio de 1933 que apuntaba, entre comillas, a la prevención de la progenitura hereditariamente tarada. El profesor Schulze Naumburg va a defender sin duda esta esterilización y sobre todo va a establecer el necesario vínculo entre el arte y la raza. Schulze Naumburg y sus teorías van a ser analizadas en profundidad por Eric Michaud y sobre todo por cómo Eric Michaud va a ir hablando de la autoproducción de la raza, que son tesis que este personaje, Schulze Naumburg, toma de sus amigos Hans Gunther y de Ludwig Ferdinand Klaus y sobre todo de esa necesidad de establecer una depuración de los judíos y de establecer a su vez un combate por la raza que es un combate por el arte. En el libro El combate por el arte
de Schulze Naumburg se presentan fotografías de pinturas expresionistas, pero también se va presentando simultáneamente todo lo que sería una manifestación de sujetos presuntamente degenerados, y ese combate por la raza es un combate biológico, es un combate fundamental para el nacionalsocialismo, y sobre todo la importancia que tiene en la articulación del juicio histórico y del juicio estético la pertenencia a una raza que adquiere un carácter mítico, que es la raza aria, toda la ideología del nordicismo, que en el caso de Rosenberg, en su libro El mito del siglo XX, él va a vincular nada más y nada menos que a la universalidad del juicio de gusto kantiano. El arte alemán, señalaban los historiadores del arte nazi, es una confesión de sí mismo y es por tanto la manifestación de una naturaleza perfecta, de una naturaleza pura que sería la naturaleza aria. La semejanza de raza del pueblo unido y de acuerdo consigo mismo es la más incontorneable condición y el fundamento del concepto de Führung político. Se trata, señala Eric Michaud en la página 214, de una teoría política del narcisismo sostenida sobre la polaridad smithiana de amigo-enemigo, que implicaba la exclusión del diferente, dado que solo es mi amigo el que me es racialmente semejante. Esa dimensión de lo racialmente semejante es la base de la estética biológico-racista y sobre todo de ese poder de autoformación de la raza, que es también un engendramiento a través de la imagen y que se va a convertir en una especie de educación del género humano, pero esa educación del género humano que va a ser la educación de acuerdo a los criterios arios y crear la idea o sostener la idea del poder de la imagen como modelización histórica, como modelización del pueblo. En Walter Darré es central o es fundamental la idea de la crianza según el tipo. Así, en la página 225, Eric Michaud nos señala que en Schalek, en la propiedad de Schulze Naumburg, Walter Darré escribió su principal obra, que se titula La raza, nueva nobleza de la sangre y del pueblo, publicada al mismo tiempo que El mito del siglo XX, 1930, de su amigo Rosenberg. Fue Darré quien convenció a Himmler para que seleccionara sus SS a partir de criterios raciales rigurosos, esto es una ascendencia aria, que se remontara al siglo XVII y que controlara perfectamente sus matrimonios. Ese control matrimonial tiene que ver con un control, con una criba racial, con una criba genética y sobre todo la idea de crear un pueblo que es un pueblo de sentimiento a partir de lo que llamaban la ciencia racial y sobre todo esa ciencia racial que va a ser sin duda también una manifestación de una higiene, que es una higiene, como sabemos, francamente homicida. Hitler confundía, sin duda, señala Michaud, las figuras del arte con la idea de su pueblo, pero también de un pueblo vivo que correspondía al poder del tipo, y esa figura ideal del arte sería la de crear un arte fértil a partir de imágenes de la fertilidad, pero sobre todo entendiendo que todos los signos estéticos son signos que se encuentran en combate, porque en el fondo la época, así lo señalaba en 1937, es una época que trabaja tratando de generar un nuevo tipo, no solamente de arte, sino fundamentalmente un nuevo tipo de hombre. Durante su viaje a Italia en 1938, Hitler quedó tremendamente admirado con una copia romana en mármol del Discobolo de Mirón que Mussolini decidió regalarle, y Hitler a su vez ofreció esta copia al pueblo alemán depositándola en la criptoteca de Múnich. Aquí vemos la imagen de Adolf Hitler con la copia romana del Discobolo de Mirón, y sobre todo como para Hitler, cuando presentó lo que llamaba esta bella obra inmortal, hablaba de ella como una obra que en el fondo tenía dentro de sí la medida de las tareas y las realizaciones de nuestro tiempo. Pueden, decía Hitler, todos aspirar a lo bello y lo sublime para hacer frente en el pueblo y en el arte a la evaluación crítica de los milenios futuros. El discóbolo, por tanto, era una prefiguración del ideal nórdico de belleza,
pero sobre todo era la base también para todas las medidas de protección de las razas que se desplegaron durante el Tercer Reich. En el año 1933 se van a impulsar las primeras medidas antijudías y también se va a establecer la ley de esterilización, y también el año 1933, como sabemos, es el año de las primeras exposiciones de arte degenerado, aquel Entartete Kunst, organizadas desde abril de 1933 en Mannheim, luego en Karlsruhe, en Nuremberg, en Chemnitz, en Stuttgart, en Dessau, en Ulm y en Dresde. Solo la última de ellas, la de Dresde, se va a titular Entartete Kunst y será abierta después de que Hitler dé el primer discurso sobre el arte en Nuremberg, en el que repite que la humanidad degenera si no se acaba con elementos decadentes o extraños a la raza. Se trataba de acabar con todo aquello que se calificaban como los bastardos, por ejemplo, de Renania, que eran los niños que habían surgido de la unión de madres alemanas y de soldados negros durante la ocupación del Ruhr por el ejército francés, y Schulze-Naumburg va a publicar en su libro El arte y la raza toda una suerte de comparaciones entre los movimientos y las imágenes, las obras del arte de vanguardia, del arte contemporáneo, imágenes de lo que él consideraba razas o manifestaciones humanas degeneradas, y sobre todo de ese efecto destructor de la mezcla de las razas sobre el arte, y un arte degenerado que vendría a presentar una humanidad decididamente monstruosa. Aquí tenemos una fotografía de las páginas del libro de Schulze y esas páginas de El arte y la raza, en las que Schulze-Naumburg nos presenta imágenes de cuadros cubistas y expresionistas al lado de imágenes de sujetos que tienen malformaciones y que son presentadas como sujetos degenerados. Schulze-Naumburg veía el arte contemporáneo como el espejo de un proceso que conducía hacia los subhombres incapaces de reprimir sus pulsiones destructoras, y en ese caos se desarrollaba una, así le llamaba él, predilección infantil por los desclasados sociales y un deseo casi perverso respecto de las razas extranjeras y de su modo de ser. Y ahí es donde anidaba lo que él llamaba un arte típicamente judío que conducía hacia el vicio y la monstruosidad. La misión del arte, según Hitler, era la de demostrar la necesidad vital de lo que está bien y es útil frente a lo que es nocivo, de aquel arte que se dedica únicamente a hurgar en la basura por amor a la basura, que pinta al hombre de una forma degenerada y que presenta a las mujeres afectadas de cretinismo, y frente a ello estaría el arte que es capaz de hacerlas símbolos de la maternidad, frente a aquellos que únicamente representan, decía Hitler, a idiotas contrahechos como si fueran un ejemplo de energía. Esta idea del arte degenerado aparece, por tanto, en contraste con el ideal artístico germano-nórdico, que es el que va a defender Hitler, que se presenta como artista, pero también como Cristo, y se presenta de la mano de teóricos del arte y de historiadores y de estetas y de filósofos, pero también de la mano de juristas. Por ejemplo, Carl Smith va a hablar de la necesidad de crear un vínculo racial, cuando dice que buscamos un apego que sea más seguro, más vivo y más profundo que el apego engañoso a la letra falsificable de miles de artículos de la ley, y este apego no se encuentra sino en la raza, en la especie y en la naturaleza propia. Esa comunidad de especie, esa comunidad de raza es sin duda la ideología principal de los nazis. Hannah Arendt afirmaba justamente que en su pretensión de explicarlo todo, los ideólogos totalitarios tenían tendencia a explicar no lo que es, sino lo que deviene, lo que nace y lo que muere. Y esa dimensión es lo que también se encuentra evidentemente en todo ese arte nacionalsocialista, arte decimonónico, arte conservador y reactivo, que va a plantear una suerte de renacimiento germanizado, un renacimiento germanizado que se encuentran en las esculturas de Torak y que se encuentra también en las esculturas de Arno Becher y en las pinturas de Paul Macias Padua,
y también de Arthur Russell, pero sobre todo ese arte que se impone una tarea, que sería la necesidad de crear una nueva raza, un nuevo tipo y de animar a la reproducción de la especie aria, apelando a las fuentes de la vida y a las capacidades reproductoras de las mujeres nórdicas, que es algo que aparecía en esas alegorías del trabajo con mujeres desnudas, por ejemplo, los cuadros de Johannes Wautner. Y sobre todo esa idea que tenía también, por ejemplo, Wolfgang Wilrich cuando hablaba de la necesidad de la purificación del templo del arte. Wilrich estimaba que definir al hombre sano de raza nórdica es la tarea más noble de la creación artística, contra, de nuevo, el arte degenerado que era necesario expulsar del templo porque daba como modelo una caricatura en lugar del ideal. Lo que buscaba Wilrich era en las obras de arte la inspiración de los antiguos y también la inspiración del arte de la Edad Media. Eric Michaud va también a hablar de la afiliación o del acercamiento al nacionalsocialismo de figuras como Gottfried Benn, y así tiene un capítulo a partir de la página 266 que titula Gottfried Benn o la imagen endógena, en la que nos presentará esas tendencias expresionistas que van a acercarse por una suerte de filorromanticismo hacia el compromiso nazi y que sobre todo van a entender cómo hay una realidad expandida, una vida provocada y sobre todo esa necesidad de acercarse hacia un arte que fuera un nuevo nacimiento y que generara una especie de impulso de carácter purificador, un impulso de carácter purificador que sin duda no es otra cosa que un necromaterialismo y es una restauración espectral del pasado y sin duda no es otra cosa que la imposición de una idea que es una idea absolutamente homicida, totalmente destructiva. En la página 280, Eric Michaud dirá que Hitler apuntaba a una cultura fundada sobre el espíritu griego y la técnica alemana y había recordado en Mein Kampf que el objetivo del nazismo no era, como en los partidos burgueses, la restauración mecánica del pasado, sino la erección, en lugar del mecanismo absurdo del Estado actual, de un Estado orgánico racista. Como Hitler había confiado a Rauschning que la conciencia es una invención judía, le oponía a esa conciencia crítica llevada por las palabras la soberanía del arte que impone el silencio, y así decía que nada es más indicado para inducir al silencio al pequeño crítico que la lengua eterna del arte, y ante sus manifestaciones los siglos se inclinan en un silencio respetuoso. Hitler trataba de aliviar a las masas del peso de la libertad y lo formulaba a veces sencillamente con términos a los que el mismo Freud podía haberse apuntado. Así decía: no hay cultura sin obligación ni renuncia del individuo a la libertad individual. El capítulo 5 se titula Imágenes del tiempo nazi, aceleraciones e inmovilizaciones y comienza con una fantástica cita de Frank Kafka que dice así: existen dos pecados capitales en el hombre, en los cuales se originan todos los demás, impaciencia e indolencia. La impaciencia hizo que lo expulsaran del paraíso, al que no huele por culpa de la indolencia, pero quizá no exista más que un solo pecado capital, la impaciencia. Por causa de la impaciencia lo expulsaron, por causa de la impaciencia no vuelve. Esta dimensión de la fe firme en el arte y la fe de actuar con vista a causas venideras, esa dimensión de aceleración, que es una aceleración propagandista que se basa en la psicología de las masas, esa confianza en el poder transformador histórico del genio creador, en la configuración de la raza, va a ser el sustento de la cosmovisión hitleriana, de la cosmovisión nazi, y sobre todo la propaganda es la base esencial de una religión que va a intentar ofrecer unos criterios de pureza, pero que a su vez se va a convertir en un gran mecanismo de carácter homicida, en el que es fundamental la idea del trabajo y del trabajador, que se encuentra tanto en Mein Kampf cuanto en el trabajador de Ernst Jünger, pero también en todas las imágenes artísticas que nos hablan del trabajo en las fábricas, del trabajo en el campo, de las fuerzas transformadoras en la sociedad alemana, como aparece en los cuadros de Arthur Kampf en su obra El laminador del año 1939, o también en los cuadros de las refinerías de carburante de Richard Gessner, y cómo a través de todas estas obras aparece esa dimensión de
los alemanes como un pueblo de trabajadores, pero de trabajadores que adquieren la dinámica del desfile militar, del desfile de los soldados, y cómo la jornada del trabajo alemán es en realidad una jornada artística, es una jornada que conduce directamente hacia el trabajo, ese trabajo que aparece, ¿verdad?, en la puerta de Auschwitz como un trabajo que libera y que hace que desaparezca propiamente el judío. Y sobre todo este pueblo que está sobre todo moviéndose en lo que Benjamin, en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, va a calificar como estetización de la política. En la página 322, Eric Michaud precisamente se aproxima a esa idea de la estetización de la política benjaminiana, recordándonos los análisis que al final del texto hace Benjamin en torno a Marinetti y al futurismo y también a la estética de la guerra y la destrucción, cuando Benjamin viene a decir que la humanidad, que en tiempos de Homero fue objeto de contemplación para los dioses, hoy se ha convertido en un objeto de contemplación para sí misma, pero sobre todo ha convertido la destrucción en un espectáculo de primera magnitud, un espectáculo sublime, un espectáculo destructivo. La movilización de las masas, nos dice Eric Michaud en la página 327, tenía por fin la petrificación sublime. Sublime primero en el sentido que daba Hitler a esta palabra, cuando hacía del arte Hitler una misión sublime que exige el fanatismo. Esa dimensión de un arte sublime que exige el fanatismo tiene que ver con el gigantismo de las ciudades y con el gigantismo del arquitecto Wilhelm Kreis, pero también con el gigantismo de Albert Speer y con el tipo de memoriales que estaban concibiendo y que estaban proponiendo o que llevaron o que querían llevar adelante, pero también con los monumentos de las autopistas alemanas, con esas autopistas que conducen hacia el líder, que conducen hacia Hitler, como sería, o como se puede manifestar en esa imagen que acabo de mostrar, que es de la exposición consagrada a las rutas de Adolf Hitler. En el auto de fe del 10 de mayo de 1933, Goebbels había gritado ante los libros que estaban quemando, ante los libros en llamas, que la época del intelectualismo judío paroxístico ha terminado ahora. Tenéis razón en lo más profundo de esta noche de confiar a las llamas el mal del espíritu del pasado. Bueno, se recuerda en distintos momentos del libro de Eric Michaud que Göring, de hecho, y la propaganda nacional socialista y Goebbels prohibieron el ejercicio de la crítica de arte porque en realidad prohibieron el ejercicio de la conciencia crítica, tratando de crear esa nueva comunidad racial afectiva que se basaba en el monumentalismo, pero que sobre todo estaba basado en la ideología de la superación continua. Así Eric Michaud recuerda un magnífico texto de Elias Canetti sobre Hitler en el que dice que cada una de sus empresas, pero también sus deseos más profundos, están dictados por la coerción de la superación. Se podría incluso hablar de que Hitler era un esclavo de la superación, un esclavo que quiso construir su Acrópolis, pero que en realidad lo único que hizo fue construir un mundo y un tiempo sombrío. El libro termina con esta consideración. Hitler había escrito que cuando una época no está más poseída por las sombras de la conciencia propia de su culpabilidad, la fuerza exterior que corta brutalmente y sin lamento los brutos salvajes y arranca la cizaña, esa época fracasa. Si no había leído, dice en la última frase del libro Eric Michaud, a Freud, al menos había comprendido que la imagen de un pasado purificado por su resurrección orgánica y técnica disipaba las sombras acusadoras y daba, por su presencia real que prometía la potencia de una felicidad sin resto, la fuerza de destruir sin culpabilidad. Como decía en mi anterior comentario y subrayo ahora en el segundo, el libro de Eric Michaud es una fantástica, es una excelente aproximación a la estética nazi, a este arte de la eternidad, pero sobre todo a esa modelización biologicista y a esa modelización arquetípico-racial que finalmente condujo al asesinato masivo y a ser, sin duda, todavía hoy un paradigma y un ejemplo de esa modernidad que conduce directamente a la destrucción. Por tanto, recomiendo a todos los que os interese la estética moderna y contemporánea y también la relación entre cultura y barbarie, este libro de Eric Michaud, traducido en la editorial Adriana Hidalgo en Argentina.